El hijo de un multimillonario insulta a la criada negra, sin saber que es su hermana perdida. Era una fresca tarde de otoño cuando Tasa Johnson se encontraba junto a la imponente entrada de la finca Walker, con las manos temblorosas mientras se alisaba el delantal. La enorme mansión se alzaba ante ella, sus imponentes columnas proyectaban largas sombras sobre el patio delantero. El aire era cortante, con el frío del invierno inminente, pero Tasa no sentía el calor de la casa donde trabajaba. Dentro, todo estaba impecable, intacto por la realidad de su propia vida. Pero allí afuera, podía respirar un momento, lejos del trabajo constante e invisible, los susurros, las miradas y la frialdad que conllevaba ser simplemente una criada. Se ajustó el delantal negro una vez más, alisando las arrugas que se le habían vuelto demasiado familiares. Aunque llevaba años haciendo esto, había aprendido desde muy joven que para sobrevivir en un lugar como ese, tenía que ser invisible, silenciosa, pasar desapercibida, como el polvo bajo los suelos pulidos. Pero hoy se sentía diferente, más pesado de alguna manera. Tal vez fuera la forma en que las nubes flotaban bajas en el cielo, o la forma en que había visto a Ryan Walker, el hijo de Charles Walker, mirándola fijamente en la cocina. Su mirada era penetrante, condescendiente, y había una leve sonrisa burlona en sus labios al pasar junto a ella. «Vago», murmuró en voz baja. «Igual que los demás». Esas palabras la hirieron más de lo esperado. No era la primera vez que la menospreciaba. Lo había hecho innumerables veces antes sin siquiera saber su nombre. Pero había algo en ese día que la inquietaba. Tal vez fuera su privilegio, su arrogancia y la facilidad con la que desestimaba a quienes mantenían esta mansión en funcionamiento. Pero hoy, parecía más que un insulto. Era como un ajuste de cuentas. Lo que Ryan no sabía, lo que nadie en esta casa sabía, era que su mundo, el mismo que daba por sentado, estaba a punto de tambalearse. Y no era solo su herencia lo que estaba en juego. Era algo más profundo, algo mucho más personal, algo ligado a la identidad de Tasa, algo que había mantenido oculto toda su vida, esperando el momento oportuno para afrontarlo. Mientras caminaba por los pasillos de la gran finca, los recuerdos de su infancia inundaron su mente. Recuerdos de su madre, la mujer que también había trabajado allí como joven criada. Recuerdos que habían permanecido enterrados bajo años de silencio. La madre de Tasa siempre le había advertido que no hablara del pasado. Pero ahora parecía que el pasado estaba listo para hablar por sí solo. La verdad esperaba ser revelada. Pero ¿cómo podría enfrentarse a Charles Walker, el hombre que sin saberlo había moldeado su vida sin cambiarlo todo por completo? ¿Y Ryan? ¿Le creería siquiera? Tasa no pudo contener el cosquilleo en el pecho mientras se acercaba a la cocina. Había algo en ese día que la hacía sentir diferente. Algo estaba a punto de cambiar. Y por primera vez en mucho tiempo, Tasa no estaba segura de si estaba preparada para ello o si el mundo estaba preparado para la verdad. ¿Desde dónde la ves? Deja un comentario abajo. Profundicemos juntos en la historia. La finca Walker siempre había sido un mundo de cristal y acero, brillante, impecable y cuidadosamente seleccionado. Todo tenía su lugar, incluida Tasa Johnson. Ella era parte del mobiliario de la casa. No se la podía ver ni oír a menos que la necesitaran. Había aprendido a mimetizarse, a desvanecerse en el fondo, a hacerse lo más pequeña posible. 4 años, así sobrevivió. En una casa tan imponente, con gente tan alejada de la realidad, era más fácil ser invisible. Pero Tasa ya no era invisible para sí misma. Ya no. Y no estaba segura de poder seguir desempeñando el papel de la sirvienta callada y obediente por mucho más tiempo. Sus días eran predecibles, aunque agotadores. Se levantaba temprano para llevar a Yasmín, su hija pequeña, a la escuela, y luego corría a su segundo trabajo en la finca Walker, limpiando los pisos de mármol pulido, quitando el polvo de los cuadros con marcos dorados y preparando comidas para una familia que apenas reconocía su existencia. No era la vida que había imaginado para sí misma, ni la que deseaba para su hija.
Pero había hecho lo que podía para proteger a Yasmín, para darle la estabilidad que no había tenido. Tasa no pudo evitar reflexionar sobre el pasado, las advertencias de su madre, las promesas que le había hecho. Mantén la cabeza gacha, le había dicho su madre. Nunca olvides de dónde vienes. Tasa. Mantén tu dignidad. Aférrate a ella, aunque no la vean. Pero nadie vio a Tasa. Ni las advertencias de su madre. Ni los sacrificios que había hecho por su hija. Ni siquiera Ryan Walker. Ryan. La idea de verlo asentir. Siempre había sido educado en apariencia, pero había algo en él, un aire de derecho, que la irritaba. Había crecido rodeado de riqueza, poder y privilegios, completamente inconsciente de las dificultades que personas como Tasa enfrentaban a diario. Su mundo era un mundo de jardines perfectos, trajes de diseñador y fiestas. Un mundo donde personas como ella estaban allí para servir, no para existir. Ella lo había presenciado todo de primera mano. La casualidad. Isdain. Las palabras dichas al pasar. Sin pensarlo 2 veces. Ese día, cuando él la insultó delante de los demás, se tragó su orgullo. Pero no fue fácil. De hecho, le costó cada gramo de fuerza no confrontarlo allí mismo. Pero eso habría sido un error. Un error que no podía permitirse. Necesitaba entender más. Entender por qué la trataba así. Por qué su mundo era tan diferente del suyo. Y lo más importante, por qué su propio mundo se sentía tan retorcido. Una noche, mientras limpiaba la biblioteca Walker, una habitación llena de libros encuadernados en cuero y elegantes muebles modernos, Tasa escuchó accidentalmente una conversación entre Charles Walker y su abogado. Siempre había tenido cuidado de no escuchar a escondidas, pero no pudo evitar oír fragmentos de su conversación que se filtraban. Desde el pasillo. ¿Qué quieres decir con mí, hija? La voz de Charles sonaba tensa, como si apenas pudiera mantener la compostura. Hubo un silencio breve, y luego el abogado habló. Sé que esto es difícil, pero la prueba de ADN dio positivo. La mujer, la madre de Tasa, estuvo involucrada contigo en el pasado. Charles, esa es tu hija. Tasa contuvo la respiración. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera agrietado. El corazón le latía con fuerza en el pecho, le temblaban las manos mientras sostenía la fregona quieta, escuchando atentamente. Esto no podía ser cierto, ¿verdad? Había pasado años intentando reconstruir el rompecabezas de su vida. Siempre supo que había algo en el pasado de su familia del que nadie hablaba. Pero al oír el nombre de Charles Walker vinculado a su madre de esa manera, no sabía qué pensar. ¿Podría ser realmente cierto? ¿Era realmente la hija del dueño de esta casa? El mismo hombre para el que había trabajado todos estos años, sirviéndole en silencio sin siquiera saber quién era realmente? La mente de Tasa corría, intentando procesarlo todo. Era demasiado. Demasiadas emociones la inundaban a la vez. Era una madre soltera que luchaba por llegar a fin de mes. Había trabajado tan duro para proteger a Yasmín de la dureza de la vida, para darle un futuro libre del dolor que Tasa había conocido. Ahora sentía que las paredes se cerraban. Era como si una puerta se hubiera abierto, revelando la verdad que había temido toda su vida. ¿Qué haría ahora? ¿Podría realmente enfrentarse a Charles Walker? ¿Podría sentarse y decirle que era su hija, la hija que él nunca supo que tenía? ¿Y qué pasaba con Ryan? El hombre que se había burlado de ella, que la había menospreciado delante de todos. ¿Cómo podría enfrentarlo sabiendo que era su hermano, su medio hermano? La idea le revolvió el estómago. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad estaba ahí fuera. Tendría que enfrentarla. Enfrentarlo. Enfrentarlos. A todos. La familia rica y poderosa que había definido el mundo en el que había nacido. El mundo que la había mantenido oculta durante tanto tiempo. Al día siguiente, mientras Tasa se preparaba para enfrentarse a Charles Walker, no pudo evitar reflexionar sobre cómo este momento se había gestado durante años.
Su madre había guardado el secreto durante tanto tiempo. Pero parecía que ahora el destino le daba la oportunidad de reclamar su lugar, de exigir el respeto, el reconocimiento que le habían negado durante tanto tiempo. Pero en el fondo de su mente, un pensamiento resonaba por encima de todo. ¿La aceptarían? Y, lo que era más importante, ¿quería siquiera seguir formando parte de su mundo? La tensión entre ellos, los caminantes y ella misma, estaba a punto de alcanzar su punto álgido. Tasa apenas había dormido esa noche, con la mente llena de la revelación que había escuchado. La verdad era como una tormenta que se arremolinaba en su pecho, y era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que afrontarla. ¿Podría ser verdad? ¿Era Charles Walker realmente su padre? La idea de confrontarlo le parecía surrealista, como un sueño del que no podía despertar. Al día siguiente, se obligó a sí misma a cumplir con sus deberes habituales, aunque cada paso parecía pesar 450 kilos. Intentó mantener la cabeza baja, como siempre. Pero Ryan, el hijo del hombre que podría ser su padre, la observaba con atención. No tenía ni idea. ¿Cómo podía? No tenía ni idea de que la mujer a la que insultaba y menospreciaba a diario estaba ligada a su propia sangre. Cuando se cruzó con él en el pasillo esa tarde, apenas la miró, con una arrogancia palpable. Podía sentir el aguijón de su desdén, su crueldad ignorante. No tenía ni idea de quién era ella en realidad, quién era él para ella. Tasa aún no tenía las respuestas, pero una cosa estaba clara. Todo estaba a punto de cambiar. El tiempo del silencio había terminado. No podía permanecer invisible para siempre, escondida entre las sombras de esta familia adinerada. Necesitaba enfrentarse a Charles. Necesitaba saber si el hombre dueño de esta casa, de esta vida, era realmente su padre. La pregunta la atormentaba. Si lo era, ¿qué significaría eso para ella? ¿Para Yasmín? ¿Podría realmente entrar en su mundo, un mundo de privilegios y riqueza, y reclamar un lugar en él? La respuesta la esperaba, justo detrás de él. Pero antes de poder decidir qué hacer, supo que tenía que hablar con Charles, el hombre que, sin saberlo, tenía la clave de su pasado. Mientras Tasa se preparaba para enfrentarlo, una sola pregunta rondaba su mente. ¿Podría realmente pertenecer a este mundo? ¿O estaría marcada para siempre por la vida que había construido sola? Tasa entró en la oficina de Charles Walker con el corazón latiendo con fuerza, el peso de la verdad pendiendo entre ellos. «Soy tu hija», dijo, con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. «He trabajado aquí todos estos años, y nunca lo supiste». Charles se quedó paralizado, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tienes una hija de la que nunca supiste nada. Mi madre trabajaba para tu familia y yo soy su hija». La voz de Tasa vaciló, pero se mantuvo firme. Su ira dio paso a una profunda y dolorosa necesidad de ser vista. Charles se tambaleó hacia atrás, con la mente acelerada. No lo sabía. Los ojos de Tasa se llenaron de lágrimas, pero se mantuvo firme. «No miraste. He pasado mi vida en las sombras y ya he tenido suficiente». El silencio se extendió entre ellos. Charles la miró fijamente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, pero su rostro se suavizó. Finalmente, habló. «Lo siento». Pero Tasa no buscaba una disculpa. Buscaba respeto. «Quiero ser reconocida. Lo he dado todo y me lo merezco». Charles la miró un largo momento y asintió, reconociendo lo que ya no podía ignorar. Tasa ya no era invisible. Ya no. Tasa permaneció en silencio. Mientras Charles absorbía el peso de sus palabras, su expresión era una mezcla de culpa y arrepentimiento. La clase de mirada que un hombre pone cuando su vida ha sido truncada por algo que no puede deshacer. «No lo sabía», repitió, con la voz más suave. «Estaba equivocado. He estado ciego a todo. Tasa. No sé cómo arreglar esto». A Tasa le dolía el corazón.
Este no era el momento de reconciliación que había imaginado. No había una resolución perfecta, ningún cambio repentino, pero había algo en los ojos de Charles que le decía que era un comienzo, una oportunidad para que finalmente reclamara el reconocimiento que le habían negado durante tanto tiempo. No necesito tu riqueza, Charles, dijo Tasa con voz firme, aunque el corazón le temblaba. Necesito saber cuál es mi lugar en este mundo. Necesito saber que mi hija será tratada con respeto, no como si fuéramos invisibles. Charles asintió lentamente. Su rostro se suavizó al comprenderlo. Tú y tu hija tienen eso. No fue un gran gesto, pero fue un paso. Tasa sabía que no sería fácil y que el camino por delante sería largo, pero por primera vez en su vida, se sintió vista. Pasaron las semanas y Tasa se encontró en una nueva realidad. Charles cumplió su palabra, construyendo lentamente una conexión con ella. No fue perfecto, pero fue real. Comenzaron a tener conversaciones significativas sobre el pasado, sobre lo que podría haber sido y sobre lo que era posible ahora. Fue un comienzo frágil, pero fue un comienzo al fin y al cabo. Ryan, aunque todavía distante, pareció ablandarse con ella. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una silenciosa curiosidad. No conocía la verdadera extensión de los años que Tasa había pasado sirviendo a su familia, pero él empezaba a comprender. Ella no era solo una ayuda, era familia. Tasa sintió que la paz se instalaba en su interior. Había luchado por el respeto y por primera vez lo tenía. Ya no era invisible, ni para Charles, ni para Ryan, ni para sí misma. Había recuperado su lugar, no solo en su mundo, sino en el suyo propio. Mientras veía a Yasmín jugar fuera de la finca Walker, Tasa sonrió. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Por fin estaba viviendo. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y comenta.